¿Cómo le va? Bienvenidos a La Otra Orilla, y en esta oportunidad una temática que se las trae, porque apareció haciendo bastante ruido un proyecto de concejales radicales que quieren generar una tasa, pero para que se pueda llegar a reciclar neumáticos y botellas descartables. Parece realmente lógico. El asunto es que haya quienes quieran pagar esa tasa o al menos acomodar la condición para que esto se pueda llegar a realizar. En instantes, con nosotros el concejal Lucas Balián explicando el proyecto. Esto es La Otra Orilla, pantalla de Canal C, que presentamos de esta manera. Fue noticia días atrás un proyecto en el Consejo Deliberante de parte del oficialismo para hablar de la política de llevar a la transformación y al reciclado de neumáticos y de botellas plásticas. Para conseguir todo esto, se buscaba la posibilidad de generar una tasa para aquellos que son los que comercializan habitualmente este tipo de productos. Estamos con uno de los autores del proyecto, el concejal Lucas Balián, de Juntos por Córdoba, Unión Cívica Radical. Balián, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Julio. Muy bien, bueno, gracias por la invitación. ¿Está bien explicado así el proyecto? Sí. Me parece que es un poco más complejo. Mira, ¿no? el proyecto en sí lo que busca es que le asignemos un valor a lo que son los neumáticos en desuso y las botellas plásticas no retornables. Esos son los que habitualmente aparecen flotando en el canal maestro o en un campito de fútbol. Tal cual. Y la originalidad o lo que tratamos de plantear en el proyecto es que esta tasa la debería pagar quien introduce estos materiales al mercado, ya sean las cubiertas o las botellas plásticas. Pero que una vez que las vuelva a recuperar, se le devuelve hasta en un 90% la tasa. Se llama impuesto redimible o tasa redimible. Es una acción, una situación que ya existe en diferentes puntos de América Latina. Uno de los países con más éxito en este tipo de políticas ambientales ha sido Ecuador, que también un poco nos basamos en la experiencia de ellos para plantear esta idea, que por otro lado te digo que está en plena discusión, no es esto que vaya a salir ni mañana ni pasado, pero sí nos parecía que al menos deberíamos plantear qué hacer con estos elementos. O generar el debate, ¿no? Por lo menos para generar el debate, exacto. Y en Ecuador, de menos de un 1%, entre un 1 y un 4% se reciclaba o se reintroducían estos materiales, y una vez que se aplicó este tipo de políticas pasaron casi a un 60% de reingreso y reutilización de estos materiales. Materiales que por otro lado se utilizan prácticamente para todo. El caucho, no solamente caucho molido para hacer asfalto, sino que se utiliza para fabricar zapatillas, se utiliza para muchísimas situaciones, lo mismo que la botella de plástico. Esto no busca de ninguna manera ni desincentivar el consumo, ni mucho menos, porque tienen todos sustitutos. Las botellas y las bebidas que vienen en botellas no retornables tienen su sustituto en botellas retornables, que ya hay primeras marcas que lo están haciendo, hay primeras marcas que directamente cualquier almacenero aparte te lo puede decir. Si vos no le devolvés al embotellador a la botella retornable, no te bajan la botella o la bebida de la botella que corresponde, con lo cual es una situación que pasa básicamente por asignarle un valor, por discutir qué hacemos, como decías vos, con este material, que por otro lado genera muchísimo volumen. Muchísimo volumen. Hoy por hoy, en lo que ha sido la nueva licitación, el nuevo contrato de la recolección de residuos, donde también hay una fase de reciclado, hoy por hoy, ¿a dónde van estos neumáticos? ¿Se entierran allá en Hay la muchísimo, zona sur? va todo enterramiento, evidentemente estamos mutando a una situación de asignarle valor a lo que es la basura, y esto, como bien decías, el marco regulatorio y en el pliego de licitación hay un principio
que es el principio de responsabilidad del generador. Está claramente detallado en los dos instrumentos. Que el principio de responsabilidad del generador pasa por esto. Quienes ganan dinero, quienes lucran con este tipo de productos, ver en qué manera se responsabilizan también al momento de su recuperación y de reinserción. Dejarle todo al Estado y que el Estado municipal en este caso sea absolutamente el 100% el responsable del manejo de la basura, nos parece que básicamente va por el concepto ese que tiene que ver con la democracia totalmente delegativa. Nosotros creemos en asignar las responsabilidades a los productores, nosotros como consumidores y como usuarios tenemos también responsabilidad y bueno, lo que sí tenemos que buscar de qué manera generamos los canales necesarios para que vuelvan estos productos, para que no queden ni en ningún canal ni en ningún basural, sino que realmente entendamos que tanto el caucho como el plástico tiene muchísimo valor y que tenemos la posibilidad de volver a utilizarlo. Si vos me permitís, el empresario que en una de esas te está escuchando y está razonando contigo, te va a decir, lo escuché a Mauricio Macri en las últimas horas decir que lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos y eliminar las tasas. Ustedes en este caso no identifican un impuesto. No, de ninguna manera. Tal es así que por eso se llama una tasa redimible. Si vos, por ejemplo, utilizás, vas a cambiar la cubierta de tu auto y este proyecto estuviera vigente, si vos entregás la cubierta vieja y te dan la cubierta nueva, no tenés que pagar absolutamente ninguna tasa. Es lo mismo que no es necesario que el embotellador lo traslade al costo, porque si el embotellador devuelve al sistema la misma cantidad de botellas que sacó al mercado, no necesariamente se le cobra ninguna tasa, sino que se le está devolviendo hasta el 90%, como te dije recién. Es una manera, repito, de otorgarle valor a lo que nosotros tomamos, utilizamos, consumimos y después desechamos. Ya sea que lo desechemos donde corresponde o que lo desechemos en la vía pública o lo tiremos en cualquier lugar. Si eso nosotros logramos otorgarle el valor que corresponde, se debe generar un circuito que permita cerrar el ciclo que va desde la producción propiamente dicha, de la botella, de la rueda, del caucho, de la cubierta y demás, hasta su disposición final, que no tiene que ser el enterramiento, sino que tiene que ser la reutilización, la reinserción al mercado, ya sea en nuevas botellas de plástico o en nuevos productos que se pueden utilizar, caucho y plástico como materia prima. La idea planteada de esta forma parece brillante. El asunto es que tenemos un problema cultural en la República Argentina. Nos cuesta adaptarnos a lo que es la eliminación, por ejemplo, de la famosa bolsa de nylon para ir a retirar productos del supermercado. Nos cuesta asumir este tipo de cosas, dejar de usar las botellas, dejar de usar las pajitas, como se está haciendo en Buenos Aires. Digo, lugares, sí. Esto no debería ir acompañado de ese criterio y educación que muchos necesitamos para esto. Totalmente, Julio. Lo prevé el proyecto, una serie de acciones tendientes a la toma de conciencia, al explicar, al hacer campañas explicando la situación, la importancia de este tipo de acciones. Mira, el tema, sin ir más lejos, de las bolsitas biodegradables, es una acción que se llevó adelante en el Consejo Deliberante pasado y que recibió muchísimas críticas al principio, pero que paulatinamente se fue llevando adelante y se fue adoptando por parte de las diferentes cadenas de supermercados. Tal es así que hoy las 5 o 6 principales cadenas de supermercados a nivel nacional están haciendo esta campaña de utilizar las bolsas de papel que son 100% biodegradables y cuya reutilización es muy simple. Pasa principalmente por plantear la idea, defenderla, tenerla en el debate y si no es posible por la situación económica en la que se vive generar el tema de la tasa, bueno, habrá que plantear el tema de algún beneficio impositivo o habrá que plantear la cuestión de qué manera se incentiva a que, en definitiva, todos los ciudadanos, ya seamos empresarios, vecinos de a pie, Estado, funcionarios, nos ponemos de acuerdo para que todos estos miles y miles de kilos de toneladas de plástico y de caucho no quedan en la calle, no quedan enterrados. Esto tiene que ver con una cuestión, como decías vos, de repensar qué hacemos no solamente con la basura, sino cuál es la disposición final que va a tener la basura.
Al momento en el que se aprobó la ordenanza de bolsas de residuos, al momento en que tenemos ahora finalmente los contenedores diferenciando secos y húmedos, bueno, evidentemente tiene que profundizarse la política donde se siga separando la basura en origen, donde se pueda fraccionar en secos y en húmedos, y evidentemente tenemos que ir hacia la política donde la mayor cantidad de material seco pueda ser reutilizable. Esto tiende a recuperar todo el material, ya sea el plástico, ya sea el caucho, tiende a generar un círculo virtuoso donde desde la producción hasta el final de la vida del plástico nosotros tengamos una manera de seguirlo. No es muy difícil, no estoy hablando de ejemplos que se hayan hecho en Alemania, en Bélgica, en Europa. Estoy hablando de ejemplos que se han hecho en Ecuador, que se han hecho en Brasil, que se hacen en Santiago de Chile. Pasa fundamentalmente por una cuestión de la discusión, de tener la voluntad política de llevarlo adelante y evidentemente de educación no solamente de nosotros, sino de nuestros niños también, por supuesto. Bueno, el debate ya está planteado. Lucas Valiente, agradecemos que hayas instalado este tema aquí en nuestro programa. Ha sido muy amable y será hasta la próxima. Gracias, Julio, agradecido. Vamos a la pausa, seguimos en un ratito aquí en La Otra Orilla. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Sale en las sierras, sale para el campo, sale para las fábricas, sale para las escuelas que forman a nuestros hijos, sale para nuestras oportunidades, sale para los que hacen camino y para los que los recorren, sale para los que llegan y para los que se van. Y ahora también sale para que los cordobeses produzcamos nuestra propia energía. Lanzamos Córdoba Solar, un programa único en Argentina para que las pymes, los microemprendimientos y los hogares cordobeses accedan a préstamos para instalar equipamiento de energía solar. Los cordobeses estamos haciendo futuro hoy. Otra buena idea del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María. Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos.
Seguimos en la otra orilla. En este caso, para ver otra arista del proyecto que nos traía recién Lucas Balián, para conocer más detalles acerca de lo que hay en esto del reciclado, Gaby Zavala, ¿cómo te va? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Sí, la verdad es que es un proyecto más que interesante, sobre todo considerando que quizás no existen muchos datos concretos al respecto de cuánto es la cantidad de estos dos objetos, digamos, sería el plástico PET, las botellas y los neumáticos, el caucho. No tenemos números específicos de cuánta es la cantidad que evidentemente necesitamos recuperar para poder reinsertar, como plantea el proyecto, en el sistema, y todo lo que podríamos hacer si esto se diera de esta manera, ¿sí? Pero tenemos algunos datos recapitulados y recogidos por el Instituto Francés Provadense. Son del 2014, los vamos a repasar y vamos a poder ver allí que de los residuos sólidos urbanos, un 11% son residuos plásticos. Y de este 11%, un 1,6% son envases PET, es decir, las botellas plásticas. Y el 0,26% es caucho. En Piedras Blancas, que es hoy el lugar donde tenemos para enterrar la basura, se recibieron más de 747.000 toneladas en el 2017, de las cuales 119.000 son de los envases PET y 19.000 son de neumáticos usados. ¿Sí? Un volumen importante, dijo Lucas Balián, y estamos dándonos cuenta con estos números que efectivamente es así. Así es, exactamente, porque si tenemos en cuenta que este 0,26 de caucho de neumáticos quizás suene un número bajo, pero en volumen, y lo hablábamos también con Lucas Balián fuera de cámara, es realmente importante lo que ocupa, no solamente en lugar, sino en periodo de degradación, que luego vamos a hablar de cuánto tiempo es lo que demora, ¿no? La verdad es que es interesantísimo que se pudiese recuperar a través del proyecto que ellos plantean, que lo vamos a retomar también para que podamos ver en unas líneas muy simples qué es lo que dice este proyecto. Este proyecto menciona que las botellas plásticas o neumáticos tendrían una tasa grabada por la autoridad y pagada por el originador del residuo, es decir, quien lo emite, ¿sí? Sería una especie de pena que debería cumplir aquel que genera el residuo. Ahora, la tasa se va a devolver hasta en un 90%, no es la totalidad de lo que se paga por generarlo, pero sí por recuperar es hasta un 90% a quien las recolecte, entregue o retorne las botellas, y esta tarea de recuperación se plantea con este proyecto que quede en manos del Ejecutivo. Hoy por hoy la realiza Recuperando Valor, que son estos camiones que ha puesto la municipalidad en esta última licitación de la basura. Había quedado claro que la intención es que haya una especie de recolección diferenciada, donde la gente quizás hace su mayor esfuerzo para poder dividirla, los residuos orgánicos, los plásticos, los papeles, pero luego esto le está faltando una vuelta de tuerca para que efectivamente llegue a los diferentes centros de distribución que hay para los distintos residuos, ¿no? Si es lo que la gente por ahí se siente un poco, decimos nosotros, vulnerada en su buena fe, porque hacemos el esfuerzo, la intención por dividirlo, pero no llega a concretarse. Entonces, en esto que bien reconoce Lucas Balián, es un proyecto de transición, un proceso de transición. Proponen entonces que los neumáticos y al menos las botellas plásticas puedan tener una especie de tasa para que definitivamente la gente se vea alentada, no solamente en el consumo de las bebidas, por ejemplo, a través de las botellas retornables, sino de cuando uno va a comprar un neumático o una cubierta, bien lo explicaba él, si llevamos la anterior y esa se puede reutilizar, entonces ya no pagar esa tasa que está grabada por la autoridad, ¿no? El punto es, busca el proyecto que ese neumático que ha quedado inutilizado no termine en un basurero a cielo abierto o que no termine precisamente en la misma planta de enterramiento, porque es lo que estaría generando inconvenientes. En alguna oportunidad hemos visto que en otras provincias argentinas se han hecho proyectos para cubrir con el viejo caucho reciclado de los neumáticos inutilizados superficies de rutas, por ejemplo, a la manera del pavimento. Claro, y esto es lo interesante que tiene el proyecto, porque ahora sí vamos a repasar cuánto es lo que demora entonces estos residuos en degradarse en la tierra, estamos hablando. Si son enterrados, una posibilidad es que la producción
de plástico tarde 150 años en degradarse, cuando hablamos de botellas de plástico que ya hoy por hoy son fabricadas con polietileno de baja densidad, ¿sí? Y las botellas de plástico tardan hasta 1000 años, es decir, esa bolsita que nos dan en el supermercado, que nosotros pensamos que es algo sano para el ambiente, bueno, no, esas son las bolsas que demoran 150 años en degradarse. Ahora, si hablamos de las botellas de plástico, son 1000 años, y el caucho, es decir, el neumático, tarda más de 1000 años todavía en degradarse en la tierra, y las posibilidades que tienen de reutilización estos dos productos realmente son muchísimas. Por ejemplo, la producción de ladrillos plásticos para la construcción de viviendas, Sí. un proyecto que ya está más que probado y funciona 10 puntos. La Fundación del Padre Mariano Berlín está trabajando en este sentido con los chicos, no solamente para que ellos tengan asignada esa tarea, sino para probar que verdaderamente funciona para construir inclusive casas, tinglados, galpones. Así que la verdad es que es un proyecto fantástico. Y por el lado del caucho, si bien mencionabas, puede servir como asfalto inclusive para venderlo a la obra pública, ¿no? Es decir, elementos, herramientas, destinos para estos materiales que se van a dejar de utilizar existen, digamos. Hay caminos para hacerlo. Totalmente, hay caminos para hacerlo, y además lo que plantea este proyecto es que cualquier ser humano pueda formar parte, es decir, no estamos hablando de que la recuperación de las botellas y de los neumáticos tenga que ser sí o sí proveniente por una empresa, ¿sí? Sino que cualquier persona que se encuentre en la calle, 2, 3, qué sé yo, 300 kilos de estos productos, botellas plásticas o neumáticos, puede llegar a tener entonces la devolución de esta tasa hasta en un 90%, lo cual sería hasta inclusive una posibilidad económica, aunque ellos bien dicen, este proyecto no tiene términos parafiscales, digamos, es decir, sí los tiene en ese sentido. Sería netamente un proyecto en el que no haya fines de lucro, sino que sea para incentivar el cuidado del ambiente. Habrá que buscar entonces incentivos para que los empresarios se prendan a esta movida, porque está realmente bueno que podamos ir cambiando con este tipo de pequeñas cosas en nuestro mundo que ya viene bastante contaminado. ¿Algo más, Gaby? En realidad esto es, hay que decirlo, es un proyecto que tiene una ventana de 90 días para discutirse y para aprobarse en el caso de que así se dé en el Consejo Deliberante, con lo cual ya quedaría para ponerlo en práctica en la siguiente intendencia, que no es justamente la que tiene el color político que claro, hoy tienen quienes presentan el proyecto, ¿no? Hay que ver qué hace Martín Yarlora Eso con es. todo esto, y si Martín Yarlora quiere, en todo caso, promulgar una medida que viene de una gestión anterior, ¿no? Quizás pueda no ser la misma, pero con debatirlo en el Consejo Deliberante me parece que estamos dando un paso a ver qué se puede hacer o qué otra alternativa hay con todo esto. Gaby Zavala, muchas gracias. Nos encontramos Gracias. la próxima semana. Nosotros vamos a la última pausa, ya volvemos para el final. Entre todos, prevengamos la gripe. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón y enseñale este hábito a los niños tanto en el hogar como en la escuela. Cubrite la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel o con el pliegue del codo. Ventila los ambientes y deja que entre el sol en casas y espacios cerrados. Mantén limpios picaportes y objetos de uso común. Ante cualquier síntoma, no te automediques. Acudí al centro de salud más cercano y toma abundante líquido. Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. No te pierdas un nuevo estreno del programa La Defensoría TV. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a aprender, grandes y chicos, sobre todas las temáticas que afectan a los niños y adolescentes de nuestra provincia. Este es tu espacio, La Defensoría TV. Con tu aporte, asistimos la recuperación de Juan. Con tu aporte, le garantizamos la medicación a María.
Con el aporte de todos, también te cuidamos a vos y a tu familia. OSDOP, la obra social solidaria del docente privado. Suma beneficios con SADOP y SEMUDOP. Municipalidad de Mendiolaza. Seguinos en la web municipiomendiolaza.com.ar. En Facebook, Mendiolaza Ciudad Campo. En Twitter, @MuniMendiolaza. Mendiolaza, Ciudad Campo, el lugar que todos queremos. Para la parte final tenemos que recordar que, decía recién Gaby Zavala, quedan 90 días para que se pueda llegar a impulsar el debate en el marco de este proyecto de ordenanza que pretende poner un poquito de orden. Y así tenemos que hacer con todas las cosas que hay que reciclar en Córdoba, ¿eh? Algún día dejaremos de ver esas incómodas ruedas, neumáticos de caucho que están tirados en el Canal Maestro o en cualquier descampado casi porque nadie más las quiso y eso contamina el ambiente. Bueno, con las botellas plásticas prácticamente lo mismo. Esperamos que se pueda avanzar al menos en el debate. Será hasta la próxima semana y muchísimas gracias.